Buenas noches amigos y suscriptores. ¿Alguna vez les ha pasado algo extraño al quedarse tarde en el trabajo? Los edificios suelen ser lugares cargados de historias y energías, sobre todo si son viejos, y las oficinas no son la excepción. En esta ocasión, les traemos un video donde recopilamos todas las anécdotas inexplicables acerca de este tema que ustedes nos han enviado. Esperamos que esta colección sea de su agrado, y si a ustedes o a alguien que conozcan les ha pasado algo paranormal, recuerden que nos pueden escribir sus anécdotas y relatos a las siguientes direcciones. Bueno, pues lo que yo les quiero compartir son unos hechos que me sucedieron en el lugar en donde yo trabajo. Las oficinas son actualmente un edificio pues muy moderno, pero originalmente eran unas casas de unos 60 años de antigüedad aproximadamente en la colonia del Valle. Hará como unos 10 años que se tuvo una remodelación de lo que era casa a las instalaciones pues modernas que son ahora. Entonces, una ocasión se estaba llevando a cabo una junta de todos los accionistas, todos los socios, ¿no? Ese tipo de actividades son como que el evento más importante del mes, se reúnen los dueños a tratar cosas importantes, ¿no? Y mi función en la empresa en ese momento era la coordinación de todos ese tipo de actividades, incluyendo la supervisión de vigilancia y mantenimiento, ¿no? Entonces, pues ya se había terminado el día de las juntas, llegaron todas las personas, venían gente de toda la República, más o menos 70 personas recibíamos en ese tipo de actividades. Entonces ya llegó el día de la junta, se terminó todo, y ya tipo como a las 8 de la noche, pues yo ya bien cansada, nada más estaba esperando que llegara el jefe de vigilancia a darme lo que se llama el parte de novedades, ¿no? O sea, su reporte de su rondín final. Entonces ya se acerca el jefe y me dice, se llama, me acuerdo bien, se llamaba don Federico, ¿no? Llega don Fede y me dice, ya, licenciada, ya dimos todo el recorrido, ya todo está en orden. Y yo tranquilamente pido mi taxi y ya me voy. Estaba esperando que llegara mi taxi, llega y me subo al taxi ya estando en la calle, volteo a dar un vistazo al segundo piso de la casa, todavía no era edificio, y vi en la ventana la figura de un señor, de uno de los señores, pero nada más se veía la figura como a contraluz, ¿sabes? Como cuando uno deja prendida la luz del cuarto de más atrás y entonces en el que da a la calle no se ve iluminado por completo, pero sí se alcanza a distinguir. Entonces yo vi a un señor ahí asomado en la ventana, como mirando hacia afuera, y traía un sombrero. Un sombrero, pues no sé ni cómo describirlo, es como los que usaban el gordo y el flaco, ¿no? De ese tipo de sombreros. Entonces estaba como asomado hacia afuera. Y yo en ese momento ya había teléfonos celulares, pero no eran de los que permiten tomar fotos. Entonces yo me acuerdo que ya en el taxi le hablo al don Federico y ya le dije, oiga, don Fede, ahí arriba se quedó un señor, ¿no? Que ya se habían ido todos. Pero en ese momento estaba yo un poco molesta, pero mi molestia era porque yo pensaba que el jefe de vigilancia pues había dejado pasar algún amigo o a alguien ya que él sabía que no debía estar allí, pero que le dio chance de entrar, en lo que pensaban que yo ya me fui. Y que ese alguien estaba ahí asomado en la ventana, y el señor Federico me dice, no, de verdad, no hay nadie, pero yo ya vi el rondín, está apagado. Le digo, don Fede, está allá arriba, yo lo estoy viendo en este momento, es un señor que está asomado para afuera. Me preocupa que vaya a ser alguien que, no sé, que está esperando que se haya quedado encerrado en el baño. No, ¿cómo cree? Total que yo me fui, ya no me regresé porque estaba muy cansada. Y al día siguiente que regreso, efectivamente, no había nadie. El señor decía que no había nadie, ¿no? Pero yo lo estaba viendo. Y platicando ya con él, más en corto, me decía, ¿cómo era el señor? Pues no sé, le digo, yo nada más vi figura y traía un sombrerito. Dice, un sombrerito, así, me lo empezó a describir el sombrero. Le digo, claro, ese es el señor que yo vi. Dice, no se preocupe, de repente se anda asomando por ahí ese señor, pero no hay que tenerle miedo. Fue todo lo que me dijo, y en ese momento alguien nos interrumpió
y ya no seguimos con la conversación, pero me quedé con esa idea, ¿no? Como a los 15 días de ese hecho, nos cambiaron a un edificio alterno mientras remodelaban esa parte de la casa. Entonces, en el edificio alterno donde nos ubicaron temporalmente, mi oficina era una ex recámara, ¿no? Y estaba en una esquinita del segundo piso y tenía ventanas en 2 de las paredes, ventanas grandes. No ventanales, pero sí ventanas muy grandes. Entonces, una ocasión yo estaba trabajando en la noche, ya eran como las 8, yo creo, con una de mis compañeras. Estábamos las 2 y estaban abiertas las persianas de las ventanas. Entonces de repente levanto la vista y veo afuera por la ventana, así pasar caminando, la figura de ese señor. Y nada más recuerdo que le di un golpe así con el brazo a mi compañera porque no alcancé ni a expresar la palabra, a expresarme, ¿no? A decir algo. Y ella levanta la vista y perfectamente vimos a ese señor caminando por afuera de la ventana, llegó a la esquina del muro y dio la vuelta al siguiente muro, ¿sabes? Como si fuera una L, pero había ventanas en esos 2 muros. Y lo vimos, pero no alcanzamos a decir nada, fue demasiado rápido. Y después cuando ya se acabó la ventana, pues desapareció el señor. En ese momento ya como que reaccioné y dije, ¿quién es? ¿Es un ladrón? O sea, de pronto es tan extraño todo que yo no alcancé, en ese momento preciso, no alcancé a relacionar la figura de esta persona con el que yo vi días atrás. Yo en ese momento pensé que era un ladrón, porque pues era una casa finalmente, ¿no? Entonces ya por teléfono nos comunicamos con vigilancia y auxilio, casi, ¿no? Vengan, don fulanito, porque no recuerdo el nombre de ese señor. Don fulanito, venga por favor, alguien se metió a la casa, está aquí arriba donde estamos nosotras. Y subió rápidamente el vigilante que estaba de turno. Entró por la escalera a nuestra oficina, ¿no? Por la puerta principal, digamos. Y nosotras no nos movíamos de donde estábamos. Y yo le dije, shh, así en voz baja, ¿no? Está aquí afuera, camino. Ya le señalé, caminó por ese muro, dio la vuelta así y está aquí afuera. Yo lo vi y también mi compañera. Sí, allí está, las 2 lo vimos, pero no queremos hacer ruido porque no queremos que se dé cuenta que ya lo descubrimos porque a lo mejor trae armas. Todavía no alcanzaba yo a relacionar la figura, ¿no? Y ya sale el señor, se subió a la azotea, el vigilante, bajó otra vez y dice, no hay nadie. Entonces empezamos, yo todavía no conocía bien la casa porque pues era una casa alterna, ¿no? Entonces dice, la única forma de bajar de allí es por unas escaleras de caracol, pero esas escaleras están incompletas, a la mitad le faltan como 3 escalones, no hay manera de que alguien se baje. Pues no le creímos hasta que nos salimos a asomar las 2 y no había nadie. En donde yo vi que desapareció el hombre, allí terminaba es como una especie de mini cornisa que había fuera de las ventanas, porque allí era la recámara, pero no había nada más, y por allí caminaba. Yo no sabía, hasta que me asomé por la ventana, vi que ni siquiera había un espacio en donde pudiera caminar una persona. Era una cornisa como de un ancho de unos 15 centímetros. Entonces, allí sí me di cuenta que era algo no natural. Y ya fue cuando recordé, empecé a hacer memoria cómo era esa figura y cómo era la persona que yo vi. Y pues ya, me dio mucho miedo porque no hubo nada que me pudiera explicar lo que sucedió. Y bueno, no pasó de comentarios y fíjense que me pasó esto, ya saben, ¿no? Lo que le cuentas a tus compañeros o a tus amigos cuando suceden cosas así. Y ya, sin más explicación. Y todavía como unos 6 meses más tarde, faltaba de remodelar la otra parte de esa misma casa nueva que se compró. Y yo fui con la persona de mantenimiento a revisar las últimas habitaciones, pues para tomar nota de ciertas cosas que debían de revisar para que entraran a remodelar y contra lo que uno necesitaba como empresa, ¿no? Y resulta que en una de esas habitaciones había un closet que pues todavía me imagino que de los antiguos dueños no lo revisaron bien, no sé, eso sí me pareció muy sorprendente. Entonces empezamos a abrir ahí cajas y cosas que había, pues no había prácticamente nada, no era basura y material viejo, ¿no? De construcción, pero en ese closet había como un alterito
de marcos de fotografías vacíos, excepto por 2. Una de esas fotografías pues ya era como no sé ni de qué año, porque ya ni siquiera era blanco y negro, era como color sepia. Pues una familia allí, no recuerdo ni de qué personas, ¿no? Y otra foto que sí me llamó mucho la atención, que era de blanco y negro, era una pareja y era un señor, allí sí le vi la cara, pero la figura, si yo le tapaba la cara, era la figura, la misma figura del señor que yo vi, tanto asomado en la ventana la primera vez, como rodeando la habitación de donde yo estaba. Y pues ya no pudimos averiguar más, yo solamente vi la foto de la pareja, pero en ese momento pues ya no había nadie que la hubiera habitado para que nos diera una explicación racional, pero pues sí, por la foto era blanco y negro y la ropa que traían pues era una foto muy vieja, muy vieja, y pues hasta la fecha me acuerdo y siento que me echan agua fría en la espalda porque no tiene una explicación racional. Estas otras experiencias que les quiero compartir sucedieron en diferentes momentos, pero en las mismas oficinas en donde trabajo desde hace poquito más de 20 años. Y ya una vez en el relato anterior les compartí una parte, uno de los más que más me han impactado. Pero también hubo otras cosas que sucedieron y que en su momento no me causaron sorpresa, sino hasta el instante en que me percato que no son cosas normales. Una ocasión todavía no estaba remodelado el edificio de oficinas que les comentaba la vez anterior, y era en el piso, en uno de los pisos pues era la cocina, una especie de cocina pequeña en donde preparábamos el café. Era el último lugar de ese piso. Entonces yo llegué temprano a trabajar y me fui hasta el fondo a prepararme un café. Y entonces estaba yo metida en la cocinetita y escuché la puerta eran unas puertas corredizas del closet, en donde se guardaban, pues ya sabes, el azúcar, el café, todo ese tipo de cosas, ¿no? La materia prima para los servicios de café. Y entonces escucho perfectamente cómo se abre la puerta, cómo se mueven cosas, y yo, sin voltear porque me estaba preparando mi café, le dije a la señora, que en ese momento era la persona encargada de esas labores, ¿no? La saludo y le digo: ay, señora Mati, ya me estoy invadiendo sus territorios. Y no me contestó, nada más se oían ahí cómo se movían las latas y las cajas, ¿no? Se dejan de mover y yo: Matilde, así le hablaba, ¿no? Señora Mati, oiga, no hay, no sé, no me acuerdo qué le pregunté y no me contestaba, ¿no? Pero yo no podía voltear porque estaba operando la cafetera. Entonces en eso se vuelve a cerrar la puerta del closet, pero escuché, o sea, fue así, se cerró y ya, no me contestó. Total, termino de hacerme mi café, agarro mi tacita y voy caminando de regreso rumbo a mi lugar. Y hasta el fondo de ese piso, subiendo la escalera, veo a la señora Mati. Allí venía tranquilamente con una cubetita y unas cositas en la mano. Y en eso, pues volteo rápido. Ay, ahora sí volteé a donde estaba el closet. Me asomo, no había absolutamente nadie. Pero nadie. Y ya pues en ese momento casi tiro mi café, ¿no? Ya nada más caminé rápido a donde estaba la señora Mati y ya le platiqué. Y ella, como es una señora que se entraba muy temprano a trabajar, era la primera que entraba a las oficinas, creo que entraba a las 6 de la mañana para limpiar y todo. Y yo le platiqué pues lo que me acababa de pasar y nada más le dio risita. Es una señora que en ese entonces te andaba por allí de los 50 y tantos años, ¿no? Ay, no te preocupes, me decía, no te preocupes, no les hagas caso, nada más ponte a rezar y ya. No, pues imagínense, ¿no? Nunca más volví a entrar a las 8 a trabajar. Y luego también recuerdo en otra ocasión, no me acuerdo cuánto pasó entre un suceso y otro, pero sí ya había pasado ya más tiempo. Esto que les cuento ya era en el nuevo, digamos que en el edificio remodelado. Entonces hay un lugar, un cuartito que es el maletero. Cuando llegan las visitas, pues allí dejan sus equipajes. Y entonces yo ya me iba en la tarde, me acuerdo que yo era también de las últimas en salir y que iba corriendo para salir al gimnasio, y al pasar enfrente del maletero, para pasar por el maletero era un camino obligado hacia la puerta de salida. Entonces
paso corriendo y justo cuando estoy frente al maletero escucho muy bien cómo se caen todas las escobas y los palos de las escobas y las cubetas con las que se limpian, pero así se cayó y mi primera reacción fue que estaba temblando y entonces me quedo quietecita allí parada enfrente del maletero porque como que es algo demasiado rápido, un pensamiento que ni siquiera se alcanza a aterrizar en palabras. Como que en ese momento mi sensación es, si está temblando, ¿a dónde correr, no? O a dónde salirme. Y entonces, sí, se cayeron todas los palos de las escobas y el trapeador y cubeta y todo, ¿no? Ya me percato que no estaba temblando y ya. Dije, bueno, pues quién sabe qué pasó. Y entonces al salir ya rumbo a la puerta le dije a los vigilantes que les platiqué que se habían caído las escobas ahí en el maletero y que pues que a lo mejor había, no sé, un ratón o algo, ¿no? Porque se cayeron todas. Y me quedan viendo como si estuviera yo drogada. ¿En dónde? Me dicen, en el maletero, allí en el maletero, yo salí, me pasó esto y esto y esto. No señora, allí no se guarda nada de limpieza, ese cuarto es exclusivamente para maletas y ya no se quedó, no hay ninguna maleta allí. No, pues yo no les creía, ¿no? Entonces, ahí vamos, yo voy de regreso con él y digo, no, lo acabo de escuchar, a ver, vamos, entonces a lo mejor alguien guardó sin permiso allí sus cosas de limpieza. Pues regresamos, abrieron el maletero, así, no había absolutamente nada. Pero nada, o sea, nada es nada. Y pues allí sí me asusté muchísimo porque yo lo oí tan fuerte, tan claro, que nada más no abrí la puerta del maletero en ese momento porque pensé que estaba temblando. Pero si no, no quiero ni imaginar qué cosa me hubiera yo encontrado, ¿no? Y ya después de las más recientes experiencias que me pasaron, y eso sí fue como el año pasado, también para variar pues me quedé tarde a trabajar. Y en donde yo estoy es un privado y son cinco oficinas privadas que están pues juntas, pero son independientes, pero están una enseguida de la otra y la mía está en un extremo, ¿no? Entonces ya todo el mundo se había ido y cuando se van yo solamente dejo prendidas algunas luces pues para no tener todo el piso prendido. Y ya yo me estaba concentradísima en mi trabajo, eran tipo las 9 de la noche. Y entonces de repente escucho que en la oficina como en una de las oficinas de las 5, una de tantas de las 5 que estaban de mi lado, ese sonido que se escucha en los teléfonos fijos cuando descuelgas la bocina y te da el tono de línea. Y cuando estás usando el altavoz. Entonces dije, ay, ¿quién está? Y veo, primero hablé, ¿no? ¿Quién eres? Fulano, sutano, me nombré a mis compañeros, pero no me contestaban. Y pues yo X, ¿no? O sea, no me preocupé ni nada. Entonces volteo a ver mi extensión de mi teléfono y estaba descolgada la extensión de una de esas 3 oficinas. Me acuerdo el nombre de mi compañera que en ese momento la ocupaba. Le digo, Telesa, ahí estás, ¿qué se te olvidó? No, pues nada. Descolgó la bocina, se oyó perfectamente cómo timbraba, cómo marcaban los números del teléfono. Y pues yo me quería concentrar, así que me puse mis audífonos y conecté la música. Y yo veía en el conmutador, en mi teléfono, en mi extensión, veía el foquito de su extensión prendida, como cuando alguien está hablando y está ocupando su línea, ¿no? Se me olvidó, seguí trabajando y tal, y de repente veo ya, volteé justo cuando se apagó su foquito. Y en ese momento ya me quité los audífonos y voy rápido a verla. No había nadie. Absolutamente nadie, o sea, estaba todo apagado y es más, la puerta de la oficina de esta compañera Teresa estaba cerrada. No, pues en ese momento sí me asusté, yo me acuerdo que nada más llegué y regresé a la oficina, jalé mi bolsa y me salí corriendo. Entonces ya le pregunté a los oficiales que quién había entrado, me dijo, no, nadie, nada más está usted y el contador que estaba en el piso de abajo, son los únicos que están. Y pues sí, ya me asusté mucho y desde entonces dije, nunca más me vuelvo a quedar yo sola en esa oficina. Y nunca me quise quedar. Posteriormente, eso fue también ya, yo creo que fue ya, hará casi un año. Sí, fue más reciente ya la última que me sucedió. Que también
trabajando no tan tarde, todavía había compañeros en otra área, en el área de contabilidad, como es muy normal que el área de contabilidad siempre se quede trabajando tarde también. Entonces, ya en mi área no había nadie y de repente me levanto a servirme agua. Hay que caminar un pequeño pasillo donde estaba el dispensador del agua, saco mi termo, me sirvo mi vasito, regreso, es como hacer una L hacia donde estaba mi oficina. Voy entrando a mi privado y se escucha perfectamente cómo se corre una silla de rueditas, como cuando alguien la jala para sentarse. Atrás de mí se corrió así. Ah, caray, y que me regreso y doy la vuelta y una de las sillas estaba girando solita. No, ese fue, creo que de los más fuertes y severos sustos que me dieron, porque cuando me salí corriendo hacia la oficina de contabilidad, el compañero que me vio, dice que sí me vio amarilla, que pensó que me iba a desmayar. Es que eso sí me asustó muchísimo, porque pues era la segunda vez que yo veía. Una cosa es oír, cuando el teléfono pues escuché, pero esta vez vi la silla que la jalaron, alguien la jaló y estaba girando. Entonces, nunca me he puesto a averiguar qué pasó, la verdad no quiero hacerlo, honestamente. Simple y sencillamente son cosas que no tienen una explicación lógica, ni científica, ni geográfica, porque no se trata de temblores o de que esté en desnivel, no, nada. Son cosas que no tienen explicación y que pues en su momento me dieron muchísimo miedo. Bueno, esto que les quiero compartir sucedió también en las oficinas que ya les había comentado en el centro, en la zona sur de la Ciudad de México. Es un edificio antiguo. Y aunque no me sucedió a mí, sí le pasó a alguien con quien yo trabajé muy cercanamente durante varios años. Esto le pasó a una señora que hacía los trabajos de limpieza y de cafetería para la oficina. Entonces, de acuerdo a sus funciones, ella tenía que entrar a trabajar a las 6 de la mañana, pero ella solía llegar muy temprano, tipo las 5:30. Entonces, con mucha frecuencia, pues cuando llegaba a trabajar todavía ni siquiera amanecía. Precisamente como trabajábamos juntas, pues me reportaba cosas de su trabajo. Y esto, pues le sucedía durante su trabajo. Una ocasión, dice que ella llegó muy temprano y lo primero que hacía era preparar las cafeteras. Eran unas cafeteras como para 30 personas que requerían, pues, previo, muchos preparativos, ¿no? Entonces, para llegar a la zona donde estaba la cafetería, tenía que atravesar todos los escritorios de contabilidad. No eran cubículos, era una oficina grande y más o menos habría unos 10, 12 escritorios en la misma zona. Entonces ella dice que se pasó, se atravesó contabilidad y se fue hacia la cafetería, y estando adentro preparando su café, ella escuchó el tecleo de una sumadora. Entonces se quedó atenta pensando que alguien de sus compañeros llegó muy temprano, pero no salió, siguió en lo que estaba. Y otra vez escuchó el tecleo de una sumadora y cómo corre el rollito cuando se va imprimiendo. Y entonces salió a asomarse y no había nadie. Entonces, en ese momento dice que pues como ella siempre andaba con prisas haciendo su trabajo rápido, en ese momento solamente, ni siquiera llegó a pensar, solamente escuchó, no había nadie y ya, se siguió. Entonces regresa otra vez por toda el área de contabilidad para agarrar sus implementos de limpieza y le llamó la atención que todas las sumadoras estaban apagadas. Y entonces sí se regresó a revisar una por una a ver cuál es la que estaba prendida, más que nada para saber qué empleado es el que había llegado. Y nada, todas estaban apagadas. Esto que les platico sucedió hará cosa de unos 15 años, porque pues todavía había de esas máquinas sumadoras antiguas y se tenía que prender de un botoncito y era muy evidente cuando estaban apagadas o prendidas por un foquito que se les encendía.
Entonces pues ya no vio que estaba ninguna máquina prendida y aún en ese momento no le llamó la atención. Entonces dice que ya salió de esa área y ya se estaba otra vez alejando cuando nuevamente la vuelve a escuchar, y entonces sí se regresó porque no había forma de que alguien entrara allí si no era pasando por donde estaba ella. Y entonces se regresa y vio perfectamente cómo estaba corriendo el rollito de una de las sumadoras y no había absolutamente nadie. Entonces en ese momento pues dice que sí se asustó muchísimo y bajó lo más rápido que pudo y se fue hacia donde estaban las otras personas pues que eran de seguridad. Pero dice que no les dijo, lo que les dijo, pues estaba tan asustada, y me acuerdo que me dijo, no, pues yo nada más les dije, alguien anda allí, pero no atinaba a decirles que era una cosa que no tenía una explicación normal. Entonces suben los vigilantes y ahí va ella, atrás de ellos también. Y cuando sube, todo apagado, todo normal, y lo único que se veía era el rollito, el papel que se recorrió. No había nada impreso, simplemente había una tira de papel, como si alguien hubiera estado imprimiendo algo. Otra cosa que también no les comenté es que por una regla de toda el área de administración, todos los empleados tenían la instrucción de que al retirarse de trabajar tenían que asegurarse de apagar sus sumadoras y eliminar cualquier papel impreso que hubieran hecho. No sé por qué, pero esa era la regla, ¿no? Entonces sí fue muy extraño que hubiera un rollito llegando casi del lado de la impresión, casi hasta el piso, y sin ningún número, ninguna cifra impresa. Entonces, bueno, esa era una de las cosas que pues no tenían explicación, nadie supo qué pasó, y bueno, ya ella después no quiso estar allí hasta que pues encendieran la luz, ¿no? Hasta que ya hubiera luz del día. Lo que yo le sugerí que hiciera, pues nada más, ahora sí que a nivel de trabajo, pues lo que podía hacer era cambiarle sus rutinas, ¿no? Y que empezara en otro sitio donde por lo menos hubiera un área abierta o tuviera a la vista a la gente de seguridad. Y luego, en otra ocasión, también dice que estaba llegando muy temprano y como era muy temprano, tipo las 5 de la mañana, dice que se le hizo fácil entrar al lugar donde estaba su locker y tomarse un cafecito, irse a la cafetería a tomarse un café en lo que empezaba. Entonces se cambia estando en su locker. Ese era su plan en su mente, ¿no? Todo estaba en un mismo piso, en la planta baja. Primero estaba el área de su locker y más adelante en ese mismo nivel estaba la cocina de empleados, el comedor, un mini comedor de empleados en donde ella podía llegar a tomarse algo. Entonces ese era su plan, y dice que se estaba cambiando en su locker, estaba preparando ya para trabajar, cuando oyó en el piso de arriba que se caían todas las escobas. En el piso de arriba, en cada nivel, había un cuartito en donde se guardaban todos los implementos de limpieza para usarse en cada piso. Entonces, estando abajo, ella oyó que todas las escobas se cayeron, y cubetas y ruido, como si a alguien se le hubieran caído todas sus escobas del mueble en donde ella las acomodaba. Entonces pues subió, dice que se molestó porque pensó que alguien ya fue ahí a meterse en su zona y le desacomodó su material. Entonces sube la señora, prende la luz, abre el cuartito y nada, todo perfectamente arreglado y acomodado. Y estando arriba, revisando el cuartito, escucha exactamente el mismo ruido de escobas cayéndose, y dice que incluso escuchó perfectamente una cubeta, como el ruido de una cubeta metálica rodando. Pero entonces cayó en cuenta que ella no tenía cubetas metálicas, y ese ruido lo escuchó de la planta baja, cerca de donde había estado ella cambiándose. Entonces baja, igual ya molesta porque pensaba que los vigilantes le estaban haciendo alguna broma.
Entonces pues baja muy enojada y ya dejen de molestar, dice que les gritaba a los señores, ¿no? Yo soy una señora, no me estén haciendo bromas que yo no me llevo así con ustedes. Y baja y llega al cuartito de donde se escuchaba, incluso dice que todavía estando a unos metros oía como si una cubeta metálica estuviera rodando hacia atrás y hacia adelante, como moviéndose ahí en el cuartito. Y pues nada, que llega, lo vuelve a abrir y nada, todo en su lugar, no había cubeta, no había nada. Y pues otra vez ya no fue a buscar a los vigilantes, pero les marcó por teléfono en su extensión y de hecho solamente había uno porque el otro no había llegado. Entonces la única persona es la que estaba y la que no podía despegarse de su área en ese momento, así que no había una explicación, no había un ser humano que pudiera estar haciendo esos ruidos ni esos movimientos. Y pues ya otra vez para ese momento pues sí se asustaba mucho, pero después entendió que algo había, alguien andaba por ahí, alguien que ella no podía ver y que pues hacía esas cosas, ¿no? Dice que eventualmente, como le pasaban con mucha frecuencia de ese tipo de cosas, pues llegó a pensar que mientras no le hicieran daño a ella, pues trataría de no asustarse tanto. Y ya eso es todo lo que hasta donde ella me dijo. Ya más adelante no sé si ella hizo alguna otra cosa, pero como para prevenir, pero al menos eso es lo que ella refería. Bueno, pues esta historia que les voy a contar es una vivencia que también sucedió en las oficinas en donde tuve muchas experiencias raras. Esta es otra de las que no tienen pues una explicación lógica. Una ocasión había habido un evento, una reunión con comida y todo. Y ya al final, en la noche, cuando ya se habían retirado los meseros y todo el servicio, ya todo estaba pues terminado, yo ya me iba. Y entonces solamente quedaban allí en uno de los salones, pues 3 señores que estaban allí, 3 de los invitados, ¿no? Viendo cosas todavía del trabajo y ya para antes de irme, pues me fui a despedir y a uno de ellos se le ocurre que se le antojó una copita de un digestivo, ¿no? Pues ya no había nadie del servicio, pues tuve que ir yo. Entonces, el lugar donde estaba donde se resguardaban los vinos estaba en el último piso de la casa, que eran de 3 plantas. Entonces, bueno, planta baja, luego el primero y el segundo piso. Entonces estaba en el segundo piso. Y pues ya me subí, pero ya estaba muy oscuro, nada más prendí la luz de las escaleras y luego la sala en donde estaba la cantina, pues era una estancia muy grande porque era una sala donde se acomodaban sillas para 70 personas y ya no había nada de mobiliario, pues se lo habían llevado, ¿no? Entonces pues nada más prendo la luz del pasillo, cruzo toda la sala, pero yo iba como que de malas porque me hicieron regresarme para servirles su antojo, ¿no? Entonces, para poder entrar a la cantina y sacar las botellas y la botella y las copas, pues tendría yo que haber abierto una puertecita, 2 llaves, darme una vuelta al mueble, o sea, era como un procedimiento de 5 minutos que yo ya tenía flojera. Entonces a mí se me hizo muy fácil brincarme así como de panza encima de la cantina. La cantina tenía en la parte superior un ancho como de unos 50 centímetros, así como cualquier cantinita casera, que esta de la de nosotros tenía forma como de una S. Entonces yo ya sabía a qué altura estaba la botella que quería y dónde estaban las copas. Entonces pues se me hizo bien fácil brincar, me tiro de panza así encima de la cantina y con las manos así intentando atinarle a donde estaban las botellas. Y sí, usted realmente fue de un brinco y me agacho y entonces le saco una botella y estaba pensando, pues necesito 3 copas. Y en eso siento así en la espalda, porque imagínense que yo estoy tirada, así mi abdomen está encima de la mesita y la mitad de mi cuerpo con mis manos hacia un lado buscando las copas, pero pues el resto de mi cuerpo hacia atrás, ¿no? Ahí colgando. Entonces, pues de pronto siento así las manos de alguien, ¿no?
en mi espalda, como a la altura de los omóplatos, así, las dos manos clarito, así, casi hasta como que sentí el golpecito en la espalda, ¿no? Y en mi mente inmediatamente lo relacioné con mi jefe, uno de mis jefes, el que me pidió la copa, ¿no? Yo dije, perdón, todavía hasta le contesto, o sea, mi primera reacción fue de pena por estar allí trepada encima del mueble, así literal, con esas palabras, recuerdo que lo pensé, o sea, lo sentí de inmediato. Perdón, le dije, es que ya me tenía que ir y pues, se me hizo fácil. Y entonces me dejo las copas y mi brinco de regreso, pues me dio una pena que me viera así mi jefe, pues era el único que podría saber en dónde estaba. Yo pensé incluso en esos segundos, en esos nanosegundos, incluso hasta llegué a pensar que subió a ayudarme todavía en mi mente, ¿no? Entonces me acuerdo que saqué una copa, ya no las tres, una la puse allí nada más junto a la botella y brinqué hacia atrás de regreso al piso, ¿no? Para ver quién era. No había absolutamente nadie. No, pues en ese momento me paralicé. Fue la primera y única vez que cuando me pasaban cosas extrañas, sí me quedé paralizada, porque regularmente pues como que me tardaba unos minutos en darme cuenta que no había sido una cosa natural ni normal. Entonces me quedé paralizada y me acuerdo muy bien que me recargué y me fui como resbalando hacia el piso y empecé a llorar. Y entonces ya después, como no sé cuánto tiempo pasó, pero no mucho, y pues ya me levanté y así hasta tomé traía yo una backpack, una mochilita, y que me bajo pero corriendo, ya ni siquiera me acordé de la botella. Y ya al llegar al jardín, al salón donde estaban, es que se entraba por el jardín, al saloncito en donde estaban los tres señores, no hombre, los tres enfrascados allí, me acuerdo que tenían allí una computadora y estaban allí revisando algo. Y entonces ni me vieron, allí estaban todos, entonces yo ni siquiera entré, ya nada más me quedé allá afuera llorando. Y en eso ya pues me vio uno de los vigilantes. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó, señorita? Y pues ya les conté y les pedí que subieran porque alguien me había tocado, ¿no? Pero no, pues, o sea, yo sabía que no había nadie, porque allí sí no había manera de que alguien se hubiera escondido. De la forma en como estaba la disposición de la sala, no había manera. O sea, yo sabía, en ese instante supe que lo que sea que me puso las manos encima, pues no era una persona. Entonces pues ya subió el señor y bajó lo que yo tenía que bajar y todo, pero yo tardé como media hora y no me quería ir a mi casa, estaba paralizada, como no sé, paralizada de la mente, del cuerpo, todo, estaba muy asustada. Y ya, al final estaba tan asustada que sí, el vigilante le habló a uno de mis jefes y ya pues le tuve que contar. Quién sabe cómo me vería, que hasta me fueron a llevar a mi casa. Pero sí fue una de las experiencias de las más feas y pues que igual no tiene ninguna explicación, es solamente algo que pasó en el mismo lugar en donde unos años, no, como 2 años atrás había yo visto desde la calle la figura de un señor allí con un sombrerito, ¿no? Pero eso ya se los había platicado anteriormente, debe estar en otro de los relatos. Bueno, esto que te voy a contar me pasó a mí hace muchos años atrás, cuando yo recién llegué a Estados Unidos, a los pocos meses de que yo llegué, hace unos 17 años. Bueno, cuando yo llegué aquí, mis papás trabajaban en una compañía de limpieza y limpiábamos porque ellos me metieron a trabajar allí luego, a los pocos días, limpiábamos una fábrica. Eran como 3 naves industriales que se juntaban únicamente por el estacionamiento y nosotros estábamos asignados a la planta más grande, el edificio 1 le llamábamos. Ese edificio era enorme, era muy grandísimo y estaba subdividido en 3 partes. Una era la parte de máquinas, que es la que limpiaba mi papá, la otra era el área de producción, que es la que yo limpiaba, y mi mamá era la que limpiaba la parte más grande, que era el área de oficinas. Esta parte de oficinas era
solamente tenía acceso allí una housekeeping, la que tenía la de mayor confianza, porque a ella se le daban el juego de llaves para limpiar cada una de las oficinas. Nosotros trabajábamos por la tarde, como de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, cuando ya todo el personal ejecutivo se había ido y quedaba todo vacío. Entonces, haz de cuenta que era un cuadro enorme. Todo alrededor de ese cuadro eran pasillos, era un solo pasillo de 4 lados, y había como un total de unas 40 oficinas privadas, y al centro había cubículos, unos 70 cubículos, era enorme. Toda esa área la limpiaba mamá solita. Entonces yo trataba siempre de terminar lo más rápido posible el área de producción para poder ir y ayudarle a mi mamá con su área. Generalmente le ayudaba a sacar la basura o a sacar el reciclaje, que eran los botes de papel, y era aquello muy pesado, pero había que pasar la aspiradora y sacar el polvo todos los días. Entonces, para entrar allí al área de oficinas, tenía el acceso por el llamémosle el pasillo 1, que era del lado de producción, se daba la vuelta al pasillo 2, y allí en la intersección entre el pasillo 1 y el pasillo 2 estaba el interruptor de la luz. Cuando terminábamos al final de ese mismo interruptor se tenía que bajar para que ya no tuviera ninguna iluminación el pasillo, porque durante el día que estaba encendido se encendía como con sensor. Conforme vas caminando se van prendiendo las luces, y si no camina nadie pues se apagan. Entonces, ya al final, cuando mamá terminaba, pues apagaba siempre las luces del pasillo. Ya, aunque alguien caminara, no se prendían las luces si no se apagaba, se encendía del interruptor. Luego hasta el fondo estaba el pasillo 3, y en ese pasillo 3 había una específica oficina que no me gustaba limpiar, porque la persona de esa oficina tenía muchos muñequitos, figuritas de duendes, pero estaban como muy feitos, estaban macabros los monitos, y no me gustaba, nunca se sentía, simplemente entrabas a esa oficina y se sentía así como mala vibra, como si alguien te estuviera mirando, no me gustaba. Y luego pues ya estaba el pasillo 4, que es el que te llevaba hasta el pasillo 1 de inicio, donde estaba producción. Bueno, pasó un tiempo y yo generalmente le ayudaba a mi mamá a sacar la basura o a sacar el reciclaje, pero por más que yo me apurara, nunca podía terminar antes de las 11:30 o 12 de la noche. Entonces un día, mientras estábamos tomando la cena en el comedor, una de mis compañeras me dice que antes de que yo trabajara allí, ella era la que limpiaba mi área, el área de producción, y que también lo mismo, ella se apuraba para poderle ayudar a mi mamá, pero que si le daban las 11 de la noche y no terminaba, prefería ayudarle a cualquier otra persona, porque a ella la habían espantado varias veces en el área de oficinas. Entonces otra compañera que estaba escuchando la conversación dice, sí, a mí también, dice, yo limpio los baños, pero yo si pasan de las 11 de la noche, yo me da mucha pena con la ceñito, dice, pero a mí no me gusta estar allá adentro después de las 11 de la noche, porque también a mí me han asustado. Entonces dice, yo cuando voy a empezar a limpiar los baños, empiezo con los baños de las oficinas para que no se me haga tarde. Y las dos me recomendaron que cuando yo limpiara, que fuera a ayudar a mamá, nunca lo hiciera después de las 11 de la noche. Yo les agradecí el consejo, pero pensé, estas muchachas piensan que yo soy ignorante y que me van a estar asustando y metiendo miedo. Y por supuesto, pues yo no les creí ni le di importancia a lo que decían. Entonces, alguna vez que los domingos limpiábamos durante el día, de las 7 de la mañana a las 2 o 3 de la tarde, y algunas veces el ingeniero que tenía esa oficina de los monitos que les cuento, iba a trabajar. Entonces a él mismo le decía a mi mamá que trabajaba mientras mamá estaba limpiando. Cuando mamá terminaba de limpiar, a él le gustaba que mamá le avisara para que a esas horas él dejara de trabajar y se salía, porque lo mismo, él también decía que a veces lo espantaban y que se sentía un poquito incómodo allí. Entonces algunas veces cuando él no iba a trabajar, o que yo terminaba temprano o lo que sea, le ayudaba a mamá sacudiendo las oficinas, pero una vez que yo entré a limpiar esa oficina de los monitos, mientras yo estaba limpiando el escritorio donde estaba el librero de los monitos, tenía también unas figuritas de plomo, de esas que pareciera que están en equilibrio, y esas figuritas se empezaron a mover solitas, las que estaban en el librero. Entonces dije, ay, qué rarito, ¿no?
Y cuando yo estaba limpiando el librero, se empezaron a mover las figuras que estaban en el escritorio, como solitas, como si alguien estuviera haciéndome travesuras. Entonces no me gustó y yo le dije a mamá después que cuando yo le ayudara a limpiar oficinas, solo yo le pedía que no limpiara esas del tercer piso, o sea, que las del tercer pasillo, que esas las limpiara ella, porque le conté lo que me pasó. Le digo, y después de lo que me dijeron las muchachas, pues me pongo nerviosa, prefiero no limpiarlas. No, pues que sí, ya. Nunca me volvió a pedir mamá que limpiara aquellos y yo todavía prefería limpiar los cubículos. Los cubículos estaban en el mero centro de ese gran cuadro que les digo y eran como 80, también había que pasar la aspiradora. Entonces lo que sí me pasó varias veces allí limpiando los cubículos es que mientras yo estaba limpiando uno de los lados, por el otro lado donde yo no podía ver, escuchaba cuchicheos, risitas. Entonces yo pensaba que eran las muchachas que me querían asustar, quieren espantarme para que yo les crea que asustan, y me daba la vuelta y pues no había nadie, ¿no? O sea, pues no les voy a hacer caso, no les voy a dar el gusto. Y me apuraba y al rato otra vez las vocecitas y me daba la vuelta, nunca había nadie, pero yo las escuchaba que andaban allí. Y eso me pasó unas 5 o 6 veces, o sea, era frecuente. Un día incluso me aventaron una pelotita y yo vi cómo corrió la pelotita y las risitas. Recogí la pelota y la fui a dejar a uno de los cubículos y otra vez no había nadie. Y ya yo a este punto me estaba enojando porque digo, esas muchachas, o sea, a fuerzas aferradas de que ahí espantan. Y entonces nada, ¿no? Terminé de trabajar, limpiamos, no pasa nada. Y ya sigue el tiempo, limpiamos ese edificio durante varios años. Y eso que les cuento de los cubículos era frecuente, pero como los primeros años. Después ya no pasó, nunca tuve otra experiencia allí rara ni nada. 3 años después, porque pasó mucho tiempo allí, ya ni me acordaba de aquello que había pasado. Y un día cuando le estaba ayudando a mamá en el pasillito 2, estaba la estación de café y los baños. Allí en la estación de café habían dejado una caja que tenía un cartucho de tinta. En aquellos tiempos los cartuchos de tinta de las impresoras o del fax eran grandes, como de unos 30 centímetros. Y yo lo abrí, vi que tenía el cartuchito allí, pensé, dije, pues esto debe de ser basura. Lo puse, estaba sacando basura de reciclaje y lo puse sobre mi bote. Dije, al último le pregunto al manager para saber si esto se tira a la basura o se recicla de alguna otra forma. Y ya lo puse sobre mi basura y terminamos. Ese día mamá estaba pasando la aspiradora, pero ya era lo último, ya estaba terminando. De haber sido alrededor de la 1:30. Y bueno, entonces ya mi mami terminó de pasar la aspiradora y yo la esperé. Ya ella apagó la luz y yo me llevé mi bote para pasarlo a tirar al dumpster. Y ya mamá se fue a terminar de guardar sus cosas para ponchar y nos íbamos a ver allí al último en el reloj. Entonces fui, tiré mi basura, ya los demás habían ponchado, ya estaba el manager allí, todos listos para irnos, nomás me estaban esperando. Entonces yo llego muy oronda con mi cajita ahí bajo el brazo y le digo, oye, este cartucho de tinta estaba en la estación de café, allá en el área de oficinas. ¿Qué hago? ¿Lo tiro a la basura o se etiqueta? ¿O qué hay que hacer con esto? ¿Se recicla de alguna forma especial? Entonces viene, revisa mi cartucho y me dice, es que está nuevo, nena. Dice, regrésate y déjalo donde lo tomaste porque mañana lo van a venir a buscar. Y le digo, ya apagó mi mamá las luces. ¿Hay manera de que lo deje yo por aquí y mañana los del turno de la mañana lo hagan? No, dice, no seas floja, ve y déjalo de regreso en su lugar. Dice, pero ya, yo te voy a esperar, no se va nadie hasta que tú no regreses. Y ahí voy yo así como que arrastrando los pies de mala gana, regresando hasta el área de oficinas para devolver el cartucho a su lugar. Pero pues ya les digo, las luces ya estaban apagadas. Entonces entré por el área de producción y empiezo a caminar el primer pasillo y todo bien oscuro, ¿no? Y a la mitad del primer pasillo yo oigo clarito en mi oreja que alguien me dice, Claudia. Pero así, o sea, de verdad se los juro, me ponen los pelos de punta porque sentí el aliento frío de alguien, de una mujer, que me lo dijo en la oreja y hasta me movió el cabello. Y entonces yo trato de ver así junto a mí, no había nadie, yo estaba sola en ese pasillo, o sea, nadie. Y he pegado aquella carrera hasta llegar al interruptor aterrada para poder prender la luz. Y en cuanto yo estoy acercándome, ya me faltaban pocos pasos para el interruptor, viene un grito más fuerte, pero un grito.
Claudia, pero con todas sus fuerzas, que corría como detrás de mí, como si viniera corriendo detrás de mí, y dio la vuelta para el pasillo 2, que es hacia donde yo iba, y se perdió el grito así con el Claudia, bien fuerte, hacia las oficinas del pasillo 3, donde estaban los duendecillos. Entonces, bueno, pues sí que les cuento, yo di como 2 pasos por el pasillo 2 y aventé con todas mis fuerzas el cartucho, y salí, vuelta para atrás, no apagué la luz, salí corriendo que no paré, atravesé todo producción y salgo corriendo hasta llegar a las oficinas, pero ya yo iba llorando, iba aterrada de verdad, de que yo sabía que no había nadie, pero el grito era un grito, o sea, un grito fuerte, que se me pusieron los pelos de punta y me abraza mi mamá y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ya como pude, no, mamá, me pasó esto, ya le cuento lo que pasó. ¿Qué le pasó? Dice, ¿qué tiene? Dice, ¿te asustó algo? Y ya le contó mamá, dice, ya ves, ¿para qué le haces que se regrese? Dice, ya la asustaron. Y ya, nada más, pues me dice, pues Poncha, ya vámonos, dice, ya no te preocupes, no te vuelvo a mandar de regreso. Y ya después me comentaban las muchachas, te dijimos, te estuvimos avisando que para allá nunca fuera sola, y menos después de las 11 de la noche. Y sí, aquello había sucedido como a las 2 de la mañana. A partir de allí, ninguno de nosotros tratábamos de que nadie estuviera solo después de las 11 de la noche. Pero sí, mucha gente comentaba que en esa área de oficinas los habían asustado cuando no sentían que los tocaban, oían que les hablaban o se movían las cosas solas. Sí que estuvo feo aquello. Hace unos años, cuando trabajaba en Santander, ya es que yo era cajera, entonces en una ocasión me mandaron a dejar a mí unos papeles de la sucursal que estaba en 20 de noviembre a 5 de febrero, 5 de mayo, no sé qué calle sea ahí en el centro. Y fui a dejar los papeles, fue justamente un 24 de diciembre. Fui a dejar los papeles para subir a las oficinas, o sea, abajo está la sucursal y subes las escaleritas y llegas a la oficina, ¿no? Donde está el regional y hay como pues las secretarias y demás gente. Ya dejé los papeles y demás. Para esto el edificio es viejo, o sea, sí está pintado, arreglado y lo que tú quieras, pero es una estructura vieja, ya es un edificio que tiene muchísimos años. Y lo puedes ver en los pisos, en las paredes, el tipo de escalera, ya es un edificio antiguo. Y yo fui a dejar mis papeles y demás, ya me dieron esa vez mi tarjeta de vales. Me salgo, paso al sanitario antes de irme caminando hasta 20 de noviembre. Y ya, salgo y voy bajando las escaleras y te lo juro que siento como alguien por atrás me empujó por las escaleras. Dice mi mamá que estoy loca, que seguramente se me atoró el pie, pero no, yo traía ese día flats y no se me pudo haber atorado en ningún lado que se me haya como atorado el tacón o algo así, porque eran realmente zapatitos de super piso, o sea, no traían casi nada de taconcito. Y yo sentí como me empujaron por la espalda, pues me caí como costal y fue cuando me fisuré mi patita y ya la señora de limpieza gritó, ay, están bien, por del madrazote que se escuchó cuando yo me caí, y más que el dolor del golpe, estaba yo llorando y espantada porque yo claramente sentí cómo me empujaban por la espalda. Yo a la fecha sigo insistiendo y diciendo que alguien o algo me empujó por la espalda. Mi mamá dice que estoy loca, pero no. Si te gustó el video, regálanos un pulgar arriba. Suscríbete y activa la campana de notificaciones si quieres escuchar más testimonios de terror. ¿Quieres compartirnos el tuyo? Escríbelo o cuéntalo en un audio y envíalo a las direcciones que aparecen en pantalla y en la descripción del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto.